Petrogas, líder en construcción, equipamiento, mantenimiento y remodelación para estaciones de servicio y terminales de abastecimiento, presenta. Industry and Energy Magazine te informa lo más relevante del sector energético, desde la voz de los expertos y líderes de opinión a través de Panorama Energético con Marta Reyes. Comenzamos. Así es, como cada semana me da gusto recibirlos y agradecerles su atención a Panorama Energético. Hoy con dos temas fundamentales. El tema editorial, los recientes envíos de petróleos mexicanos hacia Cuba de petróleo crudo y de otros petroquímicos. Y el segundo tema, a través de nuestra entrevista, vamos a analizar electromovilidad en México. Quédese con nosotros. Hablemos de los recientes envíos de petróleo crudo y petroquímicos que Pemex ha hecho a Cuba. Y aunque las autoridades mexicanas han justificado que se trata de una cooperación técnica y humanitaria, pues podrían detonar una presión internacional, particularmente de los Estados Unidos, y derivar todo esto en sanciones económicas, lo que agravaría la ya de por sí precaria situación financiera de esta petrolera mexicana Pemex. Hay que decir que el tanquero Sandino, que tiene la bandera cubana, permanece anclado frente al puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Está esperando cargar casi 300,000 barriles de crudo con destino a la refinería de Cienfuegos en Cuba. En lo que va de este año se han realizado al menos 4 envíos desde México hacia la isla. 3 han sido de crudo y 1 más de amoníaco. Y si sumamos estos cargamentos, se supera un volumen total de 1 millón de barriles en tan solo 6 meses. Y hablando de dinero, el costo estimado de ese volumen es de $60 millones. Es una cifra abrumadora para una Cuba que atraviesa su peor crisis energética en décadas. El colapso del sistema eléctrico nacional cubano, sumado a la parálisis de sus plantas termoeléctricas por falta de combustible, ha convertido a México en un proveedor clave para sostener de forma limitada la infraestructura energética de la isla. Las autoridades mexicanas han negado que se trate de donaciones. Incluso Pemex afirma que las operaciones se han hecho bajo contratos denominados en pesos a tasas de mercado, y todo esto a través de su filial Gasolinas Bienestar S.A. Hay que decirlo y aceptarlo, estos envíos colocan a Pemex en la mira del gobierno de los Estados Unidos, especialmente bajo las disposiciones del embargo comercial vigente contra Cuba. La simple sospecha de que México esté ayudando a sostener el régimen cubano a través de transacciones encubiertas, pues podría detonar en sanciones financieras. La petrolera mexicana depende en gran medida de su capacidad de financiamiento justamente en los mercados globales y también de sus operaciones con clientes y proveedores que deben cumplir estrictamente con normativas estadounidenses. Si Washington impusiera restricciones a las operaciones de Pemex, los efectos serían inmediatos. Tendríamos encarecimiento del crédito, la cancelación de líneas de financiamiento, imposibilidad de operar con bancos internacionales e incluso podría darse un boicot por parte de navieras o aseguradoras con sede en países aliados de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los envíos se van a mantener por razones humanitarias, pero ¿está Pemex en condiciones de cargar las consecuencias de más presiones externas? Evidentemente la respuesta es no. La petrolera mexicana vive un momento de precariedad y una sanción de Estados Unidos sería un golpe que la petrolera no resistiría. Ya al principio de nuestro programa del día de hoy le comentaba que hablaríamos de electromovilidad. Lo haremos de la mano de Eugenio Grandio, quien es el presidente de EMA Electromovilidad Asociación México. Vamos a hacer una radiografía de cómo está el panorama de esta industria. Vamos con él. Pues muchas gracias por seguir aquí en Panorama Energético. Y ya se los presumía, tenemos hoy a Eugenio Grandio, él es presidente de EMA Electromovilidad Asociación México, para platicar de este tema tan importante pues, para nuestro planeta, para la transición energética, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias, Eugenio. por la invitación. Gracias, al contrario. Oye, platicar un poco del tema de cómo vamos en México con la adopción de la electromovilidad, el ritmo comparado con otros países, etcétera. Mira, hemos visto una aceleración reciente, yo no sé si te hayas fijado, pero en muchas de las calles, especialmente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ya ver un coche eléctrico antes era un evento y ahora cada recorrido ves 10, 20, 30 de distintos modelos, de distintas marcas. Entonces sí, es algo que va creciendo, va aumentando,
pero también no vamos al ritmo que van otros países. Si tienes países como recientemente nos invitaron a un foro en Noruega y ellos están en 96% de adopción, un China está en un 30%, y no es que sean las grandes economías, también tienes un Costa Rica con un 20%, inclusive un Brasil ya está con un 3.6%, nosotros estamos apenas en el 2.5, 3%. Entonces sí tenemos que acelerar el paso, pero creo que también está llegando un momento en donde los precios están bajando, la gente los va entendiendo un poco mejor, van conociéndolo, un amigo se compra uno, un familiar se compra otro, entonces creo que vamos agarrando vuelito, vamos agarrando ritmo, pero necesitamos ir más rápido. Hablamos un poquito aquí fuera del aire cuando estábamos recibiéndote, pues de que influyen o se requiere, digamos, la participación de tres polos, ¿no? El usuario, el consumidor, digamos, el gobierno, con sus políticas y sus incentivos, etcétera, y la iniciativa privada. Hablar un poco de esto para nuestro auditor. Mira, yo creo que todo esto no lo tenemos que hacer para vender más coches o simplemente por una transición energética, sino la razón de hacerlo era para tener una calidad de aire más o mejor calidad de aire, especialmente, por ejemplo, en nuestras ciudades en donde ya hay contingencias, en donde sí hay efectos en la salud, en donde sí ya tiene consecuencias de estar respirando. Cuando ya existe una tecnología que nos permite tener aire más limpio, pues deberíamos hacerlo, ¿no? Y ahí es en donde entran los gobiernos para crear política pública que genere y ayude a que la gente dé ese brinco a un coche eléctrico. Que durante los primeros años era necesario que los gobiernos, por ejemplo en Estados Unidos, que te daban $7,500 para comprar un coche eléctrico, o en Europa que también eran incentivos directos. Yo creo que eso ya no va a ser tan necesario a medida que la tecnología ha masificado y ha llegado a menores costos, pero sí lo que se tiene que buscar es, por ejemplo, nosotros que tenemos que no se paga tenencia, el tema de la placa verde, empezar a darle la placa verde solo a los coches 100% eléctricos, porque ahora inclusive algunos híbridos muy pequeños o con poca hibridización se les está dando, entonces hay que actualizar algunos de estos incentivos y chance empezar a escalonar algunos de ellos, pero justo con ese objetivo de, pues no es un tema de incentivar la compra de coches, es incentivar que si vas a comprar un coche mejor sea uno eléctrico y te ayude a que cada vez tengamos mejor calidad de aire. Y de ahí se liga un poco todo el tema de iniciativa privada que decimos que hay que cambiar mucho. Nosotros como EMA, y un poco la razón por la que empezamos a platicar en este tema fue hay que hacer una reconcepción de algunos de los proyectos inmobiliarios. Mucha de la gente, por ejemplo, pone un cargador en su casa. Entonces, claro, eso es muy fácil cuando es una casa propia y es tu cargador, pero un edificio de departamentos de 200 departamentos, pues chance 200 cargadores individuales no es la mejor opción. Hay que empezar a pensar en cuestiones de carga rápida o carga compartida, o los centros comerciales antes lo veían como una amenidad, ahora ya puede ser un negocio. O una de las cuestiones que platicamos mucho es el tema de las estaciones de servicio de gasolina, que pues ellos ya tienen los terrenos y las ubicaciones, y ahora que está topado el precio de la gasolina, pues podemos empezar a pensar en un negocio adicional, en si ya tienes el restaurante y ya tienes la tienda de conveniencia, pues también ofrecer la recarga, y entonces ya vendes gasolina, diésel y electricidad, ¿no? Entonces todo eso es distintas maneras que tenemos que empezar a pensar de cómo va a ser la movilidad del mañana, ¿no? Claro. Oye, que vemos, por ejemplo, en los estacionamientos, principalmente de centros comerciales, pero pensamos en una ley, en una legislación que obligue a los estacionamientos de determinada capacidad, sí o sí, determinados lugares para estos cargadores eléctricos. Es decir, vamos avanzando, pero creo que nos falta, ¿no? Y creo que es un tema que si pudiéramos ir actualizando hasta los reglamentos de construcción, yo, por ejemplo, una cosa que ya hay en varios países de Europa, el derecho a la carga. Tú no puedes decir, oye, quiero comprarme un coche eléctrico y que vayas al edificio y el casero o el administrador te diga, no, aquí no se puede. En Europa y en Estados Unidos igual, ya existen leyes que obligan a los caseros a darte las facilidades. No quiere decir que te lo van a pagar, pero no te pueden decir que no porque no. Entonces ahí hay que investigar cómo se puede hacer. Pero también un desarrollo inmobiliario puede decir, oye, si voy a tener tantos números de departamentos, pues me conviene tener 20, 30 cargadores compartidos o uno de carga rápida, ¿no? Oye, que aquí hay dos cosas que, digamos, no son exactamente para el sector energético que normalmente estamos dirigidos, sino estas preguntas me parece las tiene el consumidor, aquel que de repente dice, sí me lo voy a comprar, pero no me lo voy a comprar. Hablabas de instalar un cargador en nuestra casa, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Le hace, a lo mejor tienes casa propia y te lo pones enfrente, o ese complejo de departamentos que está obligado a tenerlos. ¿Cuánto cuesta instalar un cargador? Porque a mí me sorprendió, la verdad. Mira, esa es una de las cosas que platicamos. Una estación de carga diferente. Es lo más, pero es la cosa más fácil. O sea, tú nunca vas a tener una bomba de gasolina en tu casa ni en tu departamento. Pero sí puedes tener un cargador en donde llegas en la noche y lo pones a cargar y tienes la pila llena.
y mucha gente no se da cuenta que eso es relativamente fácil. Nosotros tenemos cuantificado que en México ya hay 47,000 cargadores, 36 de ellos son en casas. ¿Y por qué? Porque es relativamente barato. Muchas de las marcas te regalan el cargador, algunas las tienes que comprar, pero un cargador de 220 ya más o menos está en 10, 15 mil pesos. Y la instalación promedio, de acuerdo a nuestros socios, es de 14 mil pesos. La instalación de los cables para llegar y ahora la CFE te permite tener un medidor separado con tarifa comercial para no mezclarla de tu casa, pero la instalación no es cara en promedio. Claro, hay variaciones porque si eres el de hasta la esquina del edificio, pues hay que comprar un cable que llegue hasta la esquina del edificio y ese cable es más largo que el que está directamente abajo del medidor. Cuesta más. Pero realmente el promedio está en esos 15 y además es una de las cosas que decimos, es una inversión de una vez. Es una cuestión que además cuando vendas tu casa puedes decir ya bien equipada con. Claro. Si alguien tiene un coche eléctrico probablemente ya esté pidiendo eso para su siguiente casa, ¿no? Oye, hablabas de algo muy importante que es la CFE y el consumo eléctrico. ¿Qué tanto me subiría, digamos? Bueno, es que obviamente depende cuánto consuma, ¿no? Pero ¿qué tanto es el consumo de un coche eléctrico en cuestión de cuánto le voy a pagar a la CFE? Yo creo que esa es la pregunta. O sea, si me preguntan mucho a mí, y son conversaciones que tengo con conductores de Didi y de taxis que ya traen coche eléctrico, mucho de la conversión al vehículo eléctrico va a venir por eso. Porque cargar un coche eléctrico te ahorras un 70% en comparación a lo que traes de gasolina. A lo que te Sí. cuesta. Entonces, digamos, si te estás gastando 4,000, 5,000 pesos de gasolina al mes, que son 3, 4 tanques, o sea, casi uno por semana, en electricidad te estás gastando casi 700, 800 pesos. Entonces, sí tienes un ahorro significativo, te dejas de ir a la gasolinera, te ahorras mucho en servicio y el beneficio que tiene la CFE es con este medidor separado te llega Sí. un recibo. No es de alto consumo ya tu domicilio porque es de facto. No vas a pagar más tu refri ahora por culpa de... Y además tiene una cosa que a mí me encanta. Si tú te hartas del tema, puedes decir, pongo mis paneles solares y entonces tienes tu coche con tus paneles solares, cargas tu propia electricidad y historias. Por ejemplo, mis papás tienen un coche eléctrico y un híbrido conectable, los dos lo cargan con energía solar y ya no pagan un peso de gasolina excepto cuando salen de viaje. Ok, es que creo que eran preocupaciones legítimas del día a día y del usuario. Pero además va hasta el tema empresarial. Si tú tienes una flota con paneles solares arriba de un centro de distribución, puedes utilizar esa energía para alimentar tus vehículos y el ahorro justo es un 70-60% en comparación a estar utilizando gasolina o diésel, ¿no? De acuerdo. Oye, ya yéndonos a temas ya de la industria, de la electromovilidad y el gobierno, ¿existen mecanismos que realmente puedan medir cómo está avanzando México y que nos puedan decir como país hacia dónde y por dónde movernos, qué es lo que tenemos que ir trabajando? Que tú ya sean algunas sugerencias, Tero. Mira, la verdad es que se tiene un objetivo claro como país que como parte de estos acuerdos internacionales íbamos a buscar llegar en el 2035 al 100% de vehículos eléctricos. Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Justo. Y además México pues tiene su ley de cambio climático y se está trabajando en una estrategia nacional de movilidad eléctrica que se publicó, bueno, se presentó pero nunca se publicó oficialmente. De lo que sabemos es la nueva administración la está trabajando. Se tienen ciertos incentivos, por ejemplo, no pagas tenencia, no verifican, no pagan Nissan, pero también hay otros que la gente luego no conoce mucho, que es, por ejemplo, si tú pones una estación de carga pública, tienes un crédito fiscal del 30% en el ISR. Si tienes una flotilla de coches eléctricos o híbridos, puedes depreciar lo doble que un coche de combustión. Entonces, hay ciertos mecanismos que hay que también ir actualizando, porque no es lo mismo un híbrido que un eléctrico. Hay que también ir pensando, porque los coches han seguido subiendo de precio, ya 250 ya no es lo que era hace 10 años. Pero yo creo que también tiene que haber ciertas cuestiones que se tienen que actualizar para que puedas instalar un cargador más rápido, para que el proceso sea más ágil, para que la gente que está invirtiendo en la infraestructura, que todavía el escenario económico es un poco más largo, pudiera amortizar la mayor parte de estos costos de manera más rápido para tratar de recuperar la inversión. Pero creo que el mensaje, por lo menos de esta nueva administración, ha sido muy positivo, en especial proyectos de transporte público, de última milla y un poco al último el tema del transporte privado, pero si combinamos esos tres, podríamos ir buscando tener ciudades con mejor calidad de aire, ¿no? Claro. Oye, hablando del tema de las autonomías de las pilas, que es otra gran preocupación que estaba yo pensando tiene el consumidor. Es, bueno, aquí en la ciudad a lo mejor encuentro muchos puntos, pero de repente me quiero ir de aquí a Mérida en coche y pues va a ser complicadísimo irme en un coche eléctrico. También eso es necesario, ¿no? Que estas estaciones de servicio de todas, digamos, no solamente de las grandes ciudades, instalen. Y mira, ha avanzado. A mí, yo llevo 10 años o casi ya 15 trabajando en este tema de coches eléctricos. El primer coche eléctrico que se ofreció en México fue el i3 de BMW.
ese coche daba 100 kilómetros de autonomía. Ahora ya hay en el mercado más de 99 opciones de vehículos y varios de ellos con más de 500, 600 kilómetros de autonomía. Entonces, pensar en el viaje a Acapulco, ya ni siquiera tienes que pensar en el tema de recarga. O Querétaro y regresar, se puede. Luego, cada vez más hoteles ofrecen infraestructura de carga. Entonces llegas y mientras estás en el hotel, cargas y sigues. Y lo que sigue es el tema de carga rápida en gasolineras y en sitios en carretera, que cada vez, además, la infraestructura de carga es más rápida. Entonces, la sesión de carga es de 10, 15 minutos. El promedio ahorita es de 30, pero ya hay tecnología que lo puede reducir hasta 10. Entonces, yo creo que a medida que todo eso vaya avanzando, la cuestión va a ser mucho más fácil. Vas a poder recorrer más. Y una de las preguntas que yo hago, ¿por qué no tienes un tanque de 100 litros en tu coche que te dé 1000 kilómetros de autonomía? Porque sabes que hay gasolina. Exacto, tienes la garantía de que vas a encontrar una estación de servicio. Yo creo que es una combinación entre el aumento de autonomía y la mayor disponibilidad de cargadores, ¿no? Oye, Eugenio, está la verdad muy interesante, me quedo con muchísimas cosas, seguramente nuestro auditor también. Ojalá puedas volver a con Ustedes nos invitan, nos encantaría. Muchas gracias, de Gracias verdad. por el tiempo. Hemos platicado con Eugenio Grandio, él es presidente de EMMA, que es Electromovilidad Asociación México. Muchísimas gracias por su atención y como siempre, les recuerdo que esta entrevista se queda en nuestro sitio web, en YouTube, etcétera, y en nuestras redes sociales. Petrogas presentó Panorama Energético con Marta Reyes.